Como libros vivientes, si mirásemos dentro de nosotros con los ojos cerrados, nos parecería que nuestro mundo es el único. En el macrocosmos y en el microcosmos todo es lo mismo. Y la consciencia invita a hacerlo, pudiendo observar todos los detalles de cualquier historia. ¿Será que alguien nos invita a contemplar la nada y el todo a la vez? Bienvenidos a Mundo Expansivo. Yo soy Sara Gómez y hoy tengo el placer de entrevistar y charlar con una fantástica invitada a la que hoy todos podremos conocer. Ella es Laura Castro. Bienvenida, Laura. Hola Sara, ¿cómo estás? Y antes de que empecemos, déjame decirte que súper hermosa esa introducción. Muchas gracias, Laura. Súper Creo lindas tus que palabras. todo tiene un sentido, ¿no? De alguna forma lo tiene. Bien, presentamos a Laura. Laura es Laura Castro. Tiene 32 años y Laura nació en Colombia, pero actualmente reside en Estrasburgo, en Francia. Laura es astróloga, editora de libros, canalizadora y lectora de registros akáshicos. Laura además trabaja de forma independiente a través de su propia consulta, dando asesoramiento online mediante lecturas de registros akáshicos y astrología en la interpretación de carta natal, revolución solar y sinastría. De nuevo, bienvenida, Laura. Es un placer enorme tenerte aquí, de verdad que sí, y poder disfrutar contigo e irte conociendo. Y como siempre, lanzo la primera pregunta a todos los invitados e invitadas en este programa, que me parece muy mágica. Y yo quiero preguntarte, ¿con qué soñaba Laura cuando era pequeña? Bueno, gracias a ti de nuevo por esta súper invitación. Gracias por esa presentación, porque para mí siempre es súper difícil cuando empezamos las entrevistas y me dicen, bueno, preséntate. Y es como, A veces no sabemos cómo definirlo, ¿no? exactamente, ¿no? Y tú lo pusiste todo súper, súper en orden. Creo que englobaste un montón todo lo que ha sido mi vida. Efectivamente, antes era editora, ya no soy editora, en realidad ya no trabajo en el campo, pero lo fui en algún momento y ahora estoy dedicada 100% a astrología y registros acá, chicos. Y si vuelvo a tu pregunta, para no desviarme como buena pisciana que soy, eh, ¿con qué soñaba yo cuando era pequeña? La verdad, si te soy muy honesta, yo soñaba con ser astronauta. O sea, cuando yo era pequeña, 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 unos 5 o 6 años, me acuerdo, el recuerdo que tengo es de estar siempre mirando la luna, mirando las estrellas. De hecho, creo que lo primero que compré con mis ahorros, siendo muy pequeña, fue un telescopio. Sí, fue lo primero que empecé a mirar. Bueno, la vida hizo que no me pudiera volver astrónoma, pero me volví astróloga. Ahí seguimos en el campo de las estrellas. ¿Cómo soñabas ya de pequeña con el espacio, ¿no? Con la inmensidad, sin querer saberlo? Siempre hay algo mágico, Laura. No sé si estás de acuerdo con esta pregunta, pero cada vez que la realizamos la gente hace, rebobine y recuerde su niñez y diga, ¿qué sentido tiene mi vida en la actualidad, no? O aquello que yo soñaba, jugaba de alguna forma, se convirtió en realidad, ¿no? Claro, y creo que eso es algo muy hermoso y es algo muy mágico cuando nos damos cuenta que esos sueños de la infancia, que eso que queríamos ser, a lo que aspirábamos ser siendo niños, en realidad puede existir, puede seguir existiendo en el mundo de adultos, ¿sí? Para mí, yo estoy convencida que no podemos dejar atrás la infancia completamente, que para ser un adulto alegre, un adulto satisfecho, un adulto que vive la vida con toda su amplitud, toca subir en la ecuación, digamos, al niño o a la niña, que ve el mundo también de una forma más inocente, de una forma mucho más espontánea. Como adultos, creo que estamos ahí para permitirnos a nosotros mismos, a nuestro yo infantil, darle un sentido, una coherencia, una estructura en el mundo, porque lo necesitamos, ¿sí? Pero que finalmente, si vemos los ojos a través de ese niño o de esa niña, tiene muchísimo más sentido y muchísimo más belleza, ¿sí? Entonces, esto es algo que me doy cuenta también en la consulta y cuando hablo con las personas, y es que en general las personas que se sienten muy satisfechas en su vida adulta es porque logran hacer una actividad que les recuerda a eso que soñaban hacer cuando eran pequeños, con otra forma, con otro sentido, quizás dentro de otro campo, pero tiene un olor familiar, digamos,
un recuerdo de la infancia. En el fondo no dejamos de ser nosotros, ese niño, esa niña interna sigue acompañándonos, aunque a veces por etapas de nuestra vida lo tapamos, ¿no? Claro. Pero la curiosidad, de como tú dices, la mirada a través de los ojos de un niño, el poder que tenemos de sorprendernos, Laura, eso es una maravilla, ¿no? Cuando uno es consciente de ello, se da cuenta de que es un regalo que sigue teniendo en el presente y es fantástico, porque hace que tu conciencia se siga expandiendo. Sí, es también la capacidad de preguntarnos con una mente que no está esperando una respuesta. Este ejercicio de reflexión que sucede muchas veces cuando somos pequeños, que nos hacemos preguntas y no sabemos exactamente, no estamos buscando ninguna respuesta. Es como, mira, en astrología me hace pensar mucho a Mercurio, ¿no? El niño, el arquetipo del estudiante que aprende, que investiga. Y cómo cuando vemos el mundo con esa inocencia infantil, también lo estamos viendo con esa mente que está lista para abrir la perspectiva, porque eso es lo que hace la curiosidad, ¿no? Yo recuerdo estando pequeña y lo que te digo, estar mirando la luna, estar mirando las estrellas, y no estaba pensando en nada particular porque pues tendría, no sé, unos 5 o 6 años, estaría pensando en nada, no sé, en solamente estar viviendo ese momento. Y hoy como adulta, a mis 32 años, es una actividad que sigo haciendo. Desde cuando siento que tuve un día muy cargado, sencillamente en la noche apago la luz y aunque vivo en una ciudad y no tengo, o sea, no voy a ver la Vía Láctea con todos sus detalles y no tengo un telescopio, pero creo que me voy a comprar otro de nuevo. El simple hecho de repetir como ese ejercicio tan natural que hacía cuando pequeña, tan espontáneo, me trae muchísima calma y muchísima satisfacción. Es como, ok, sí. Qué maravilla. Bueno, continuamos con Mercurio, con la curiosidad y como somos tan curiosos, queremos descubrir cómo Sí. descubriste tú la astrología, cómo llegó a tu vida. Bueno, mira, a mí la astrología llegó de una forma, un gran azar. Bueno, no, el azar no existe, pero lo que diríamos una gran coincidencia, una gran sincronía, ¿no? Yo soy una persona efectivamente muy, muy, muy curiosa, siempre he sido muy curiosa, muy, muy, muy curiosa. Yo soy de las de pregunto ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Y siempre querer buscar un poco más profundo el porqué de las cosas. Y hacia mis 15 años más o menos conocí a una persona, una mujer que me habló de la astrología y que de hecho me hizo la carta natal rápidamente, sencillamente me pidió mis datos, montó la carta, yo me acuerdo, tengo un recuerdo visual de haber visto en el computador la carta, bueno, eh, no sé con qué programa la había hecho, pero sí, de haber visto las posiciones y fue ella la que me empezó a hablar de astrología, me habló de la cábala, me dijo, ay, deberías interesarte. Y yo tendría, mira, en ese momento tendría unos 15 años, 15, 16 años. Y me acuerdo que salí de este encuentro con esta mujer diciendo, astrología, ¿qué es esto? ¿De qué me está hablando esta persona? No tengo ni idea de qué me está hablando. Pero con esa curiosidad que tengo, claro, empecé a investigar, empecé a leer. Ay, me encanta leer. Eso es una de las cosas que hasta hoy en día siempre tengo. Si te muestro mi escritorio, creo que tengo 3 libros abiertos de 3 cosas diferentes todo el tiempo, ¿sí? Y claro, con ese gusto de la lectura y con esa curiosidad empecé a investigar y empecé a leer un poco más y dije, uy, un momento, acá hay algo, ¿sabes? Esa sensación de haber encontrado algo que me permitía darle un poquito más de comprensión también a lo que estaba viviendo. Y que como adolescente siempre es complicado. Uno nunca entiende el mundo. A los 15 años es bastante complicado, ¿no? Y así, a medida de seguir leyendo y empezar a observar muchísimo, siempre cuento esto cuando me hacen la pregunta y es que mi familia no lo sabía, pero fueron las primeras cartas natales que calculé y que observaba, ¿sí? Y yo empecé a darme cuenta que era un mundo muy complejo, que era un lenguaje muy vasto y que habían demasiadas cosas, que si intentaba entenderlo todo ya, me iba a perder. ¿Sí? Yo la sensación que tuve fue que empecé a entrar en el mundo de la astrología como una gran piscina donde no entras por la parte, digamos, pandita, sino que a mí me habían botado a la mitad, bien profundo. Sí, fue la sensación que yo tuve y dije, un momento, acá me voy a perder. Y me acuerdo de haber dicho que entonces lo voy a hacer en orden. No, no me preguntes por qué, pero así instintivamente dije, lo voy a hacer en orden.
Entonces yo empecé a leer mucho sobre los signos del zodiaco al principio. Y dijo que voy a observar, ¿no? Entonces los soles de la gente que me rodeaba, ¿no? Y empezaba a jugar, como a calcularlos en mi mente, decir, esta persona nació acá y observar cómo era la energía. Y luego empecé a investigar un poco más sobre los planetas y luego las casas y ahí fui como poco a poco, bueno, esto hablo de varios años obviamente, poco a poco fui aprendiendo mucho más en detalle sobre la astrología. Pero cómo empezó fue algo, un encuentro inesperado. Un salto al vacío totalmente, ¿no? Cuando es algo Sí, nuevo. completamente motivado por una fuerte curiosidad, ¿sí? Antes que nada era curiosidad, yo quería saber qué era eso, de qué me estaban hablando, ¿sí? Y cuando empecé a leer, es como un momento, qué estoy aprendiendo? ¿De qué se trata esto? Y seguí investigando siempre. Qué maravilla, qué mundo más bonito, ¿no? Cuando se abre frente a ti. Y hablando un poco porque eres canalizadora y además haces lecturas de registros acásicos. Yo voy a abrir esto con una preguntita muy sutil, como tú eres muy pisciana. ¿Tú crees que los recuerdos son el perfume del alma? Bueno, como pisciana, sí, claro, por supuesto. Sí, yo creo que de hecho todo el tiempo, esto es algo muy lindo y esto es algo que pude entender muchísimo más haciendo la formación de registros akáshicos, porque en realidad cuando lo empecé a hacer me di cuenta que era algo que siempre había estado ahí, ¿sí? Que no fue algo nuevo, no fue que algo se abrió que yo no conociera, es algo que siempre estuvo en mí, es algo que siempre tuve esa sensibilidad, pero antes quizás porque no tenía las herramientas, no tenía la madurez, no sabía cómo interpretarlo o cómo manejarlo, ¿no? Y cuando empecé a estudiar los registros y cuando empecé a trabajar con registros, me doy cuenta a qué punto todo siempre está conectado. Nos vemos acá muy como seres individuales, cada uno en su cuerpo, cada uno en su mundo, cada uno en su propia realidad, ¿no? Pero en realidad nuestra alma, nuestro ser divino, siempre, bueno, primero está en nuestro corazón, ahí es donde yo siempre encuentro la conexión y siempre está conectado con todo lo que hemos sido y todo lo que seremos, ¿sí? Y cuando nos permitimos bajar un poco la comprensión de la realidad desde el punto de vista del ego, que necesita entender siempre de dónde viene y para dónde van las cosas, es uno más uno, dos. Al ego no le gusta que las cosas aparezcan y desaparezcan, pero cuando nos damos cuenta que detrás hay otra cosa mucho más sutil, ese nuestro yo divino, nuestro yo superior en registros akáshicos, creo que sí, es esa barrera entre lo que soy yo ahora y lo que he sido antes y lo que podré ser en términos de tiempo, ¿sí? Como lo vemos acá, se vuelve mucho más sutil, ¿sí? Y que si estamos atentos, podemos, en un acto obviamente de conciencia, a través del pensamiento, hacer ese pequeño salto de un lado al otro, ¿sí? Ahora, la cuestión es, ¿qué hacemos con esa información? ¿Sí? Y acá creo que es sencillamente cada quien es libre de utilizarla si siente que debe utilizarla en el momento o sencillamente verlo pasar y ya, y no hay ningún problema. ¿Sí? Creo que está bastante bien explicado la funcionalidad de lo que es los registros acásicos, pero ¿en qué sirve? ¿Para qué sirven los registros acásicos desde tu punto de vista? Para mí es una herramienta sanadora extraordinaria, porque los registros akáshicos nos permiten precisamente volver a ese recuerdo de unidad que nunca desaparece de nuevo. Cuando nos encarnamos acá, cuando nuestra alma se encarna en la materia, no es que se desconecte, pero es que para poder vivir la experiencia acá, con un poquito más de claridad, necesitamos de una cierta manera olvidar, ¿sí? Este velo del olvido, ¿no? Este regalo del olvido, ¿no? Pero es solamente momentáneo, es solamente, para mí es importante quizás en los primeros años de vida, cuando estamos intentando entender, ok, ¿dónde aterricé? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi vida? ¿Cuál es mi contexto? ¿Cuál será mi aprendizaje? ¿Hacia dónde quiero construir mi existencia, mi vida, mi experiencia en la materia? Creo que el alma necesita vivir eso con mucha libertad, ¿sí? Pero los registros akáshicos nos permiten recordar que esa unidad nunca ha desaparecido
Y por eso creo que es una herramienta sanadora muy, muy, muy potente. Por el simple hecho de recordarnos que siempre estamos siendo uno o una con el todo, con la fuente, con Dios, como bueno, cada quien lo llama según su propio sistema de creencias, ¿sí? Y en ese sentido nos sirve muchísimo, más que en un ejercicio de recordar para saber, que esto pasa mucho, ¿no? A veces las personas me piden consulta y empezamos a hablar, les digo, bueno, ¿qué te gustaría saber? No, yo quiero saber si en una vida pasada yo fui, yo quiero saber si, cuéntame todas mis vidas pasadas. Y es como, no, entre comillas podríamos, entre comillas, ¿no? Porque los registros acá, chicos, nos dan acceso al libro de la vida. Entonces sí, entre comillas podríamos, pero en realidad no lo necesitamos. No, para mí no es la función principal de los registros, no es el servicio principal de los registros. Es como cuando conectamos con esa energía, porque los registros se trata mucho de conectar con una frecuencia energética, más que lo que se dice con las palabras que va a venir a activar la mente lógica. Es en ese momento lo que la persona está sintiendo durante la sesión es lo más importante. Y es ese sentimiento de unidad, ¿sí? Y cómo nos permiten también entender que somos mucho más que esto que nuestros sentidos nos hacen creer a veces y que la mente sobre todo nos hace creer. Eso es muy neptuniano, todo lo que estamos hablando. De Pues Mercurio hemos mira, pasado a Neptuno. yo más crezco, o sea, más avanzo en el camino de tanto de la astrología como de los registros y más digo, voy a aceptar plenamente mi sol en Piscis y en casa 12. Esto es puro Neptuno y pura disolución. Yo creo que hay un detalle muy importante que acabas de destacar y diría que lo subrayaría. Es el punto en el que tú entiendes algo de ti, porque has conocido parte de ti. Pero la curiosidad empieza desde un principio a decir quién soy, por qué estoy aquí, quiénes me acompañan, me encuentro solo o sola o no. Este tipo de preguntas es muy normal, de ahí abre esas puertas de la curiosidad a conocernos, ¿no? La herramienta potente que pueda existir con los registros acásicos para las personas que desconozcan qué es esto. La casa es una parte etérea nuestra, ¿no? De toda la existencia. Laura, ¿tú puedes explicarlo mejor para que la gente entienda qué es eso de libros que te acaba de escuchar a lo mejor y no comprenda Claro, bien, ¿no? claro, cuando yo digo el libro del alma de la persona, ¿sí? Del alma que está habitando en un ego, en el momento en el que hacemos la lectura de registros, es solamente para dar una imagen, es solamente para que sea un poquito más comprensible, pero realmente el libro físico como tal no existe, ¿no? Es solamente una imagen. El akacha quiere decir sustancia primordial en sánscrito, ¿sí? Y los registros akáshicos es todo lo que nuestras almas han vivido, han experimentado, han sentido, todo deja una huella. Es como el Google del alma, así lo llamo yo. Es la gran base de datos energética, digamos, donde podemos ir y encontrar toda la información de todo lo que sucedió en nuestras vidas y si nos metemos con los registros akáshicos universales sería realmente toda la historia del planeta Tierra, ¿sí? Que bueno, generalmente ahí no vamos porque pues no tiene sentido acá, en nuestra experiencia no lo necesitamos, ¿no? Entonces los registros akáshicos para darle un sentido, digamos, un poco más humano para que esto sea comprensible para las personas que no conocen, decimos que es una biblioteca de información, pero es una biblioteca de información que está compuesta de akacha, quiere decir de luz, de nada, bueno, no mucho, Sutilmente. pero, ajá, de energía sutil, ¿sí? Entonces por eso la imagen que utilizamos es el libro, pero yo podría haber utilizado otra imagen, es una base de datos, ¿sí? Es solamente, y esto mira, esto también es súper neptuniano, pero para poder trabajar con los registros acá, chicos, acá, a nuestro nivel humano, acá en la materia, tenemos que darle un contenedor. Y el contenedor es la palabra, ¿sí? Entonces tenemos que dar una imagen, pero esto es para la mente, esto es para el ego, esto es para que la mente diga, ah, ya entiendo de qué me estás hablando, entonces lo dejo pasar de una cierta manera, suelto el control, ¿sí? Y no bloqueo la energía. Pero en el momento en el que intentamos explicar y contener, sabemos que hay cosas que van a quedar por fuera. Porque hablar de los registros akáshicos es hablar de una energía que en su propia naturaleza es indefinible desde la mente.
lo único que podemos hacer para entender los registros akáshicos es vivir la experiencia desde el corazón, ¿sí? Bueno, de nuevo, súper pisciana mi explicación, pero... Sí. Yo creo estas cosas se explica la función que tiene esta herramienta, pero no se puede explicar más porque es experiencia, es vivencia, es vivirlo uno mismo, ¿no? Escuchándote Claro. hablar a mí me lleva a cuando yo también realicé este maravilloso curso hace unos años, que dije, ¿qué es esto? Y cuando empecé a experimentarlo, me sentí igual que tú. Creo que era algo que ya conocía, pero empezaba a ponerle nombre, ¿no? Claro que a mí me gusta Forma. decir cuando hacemos la formación de registros, hacemos un curso de registros, en realidad lo que estamos recibiendo son las instrucciones para el ego. Pero en cuanto a seres espirituales viviendo en la materia, el Akasha es nuestro hogar. Todos lo conocemos, ¿sí? Mm. Ahora, dependiendo de qué tanto tomemos esa puerta o esa autopista, digamos, de conexión, pues se vuelve más conocida, se vuelve más familiar. O quizás no, es algo completamente desconocido, porque el ego no ha experimentado, ¿sí? Pero el alma lo sabe, el alma no lo olvida jamás. De hecho, el alma nunca se va de la cacha, está completamente conectada todo el tiempo. Y esta combinación que utilizas, astrología, registros acásicos, que es una bomba, ya me hago yo la idea. Eh, yo quisiera saber si, imagino que tú lo has descubierto para ti misma, pero también ayudando a otras personas en tus consultas, ¿se pueden descubrir dones espirituales, por ejemplo? Es decir, ¿Hay alguien que quiera saber qué dones espirituales puedo despertar o qué existe en mí a nivel consciente que yo desconozco y quiero saber, ¿no? ¿Qué dones psíquicos, por ejemplo, habilidades tengo o puedo despertar? ¿Este tipo de consultas también te lo hacen? con la astrología no tanto, ¿sí? Porque yo la astrología la utilizo más al servicio de un proceso humano, muy acá en la materia, ¿sí? En registros akáshicos, sí, claro, las personas preguntan mucho esto, cuáles son los dones y talentos con los que puedo conectar, ¿sí? Y lo que me doy cuenta es que en realidad, bueno, todos tenemos un montón. Siendo todos seres espirituales, todos tenemos un montón, todos tenemos todo en realidad. Es que no es que algunos vengan con una cosa y otros con otra cosa, no, es que en cuanto a almas, todos tenemos todo porque todos somos todo. Entonces todo está adentro nuestro. ¿Qué pasa? Que para el aprendizaje del alma en la materia, sí ha escogido experimentar un canal o otro tipo de canal, ¿sí? Entonces algunas personas conectar con sus dones y talentos, a veces piensan que va a ser, no, pues me voy a volver telepática, no sé, o voy a poder ser muy intuitivo o sentirlo todo y resulta que no, resulta que el alma vino a experimentar el talento de la creatividad, de la expresión creativa, ¿sí? Entonces, sí, con registros akáshicos podemos responder un poquito a esta pregunta. Ahora, los registros, y esto me parece súper importante también decirlo, los registros en ningún momento nos dicen qué hacer y cómo hacer, ¿sí? Los registros están ahí para ayudarnos a entender algo, pero luego la persona tiene que vivir la experiencia y experimentarlo, porque eso es lo que el alma vino a hacer acá. Entonces, sino que gracia, pues no venimos. Y Laura, ¿tú qué crees en las vidas pasadas, en la reencarnación? Sí, sí, por supuesto. Sí, ¿Has sí, vivido personalmente tú recuerdos de de vidas vidas anteriores. pasadas? Sí, sí, claro, a través de mis registros, ¿sabes? Cuando yo empecé a trabajar con registros, también la primera parte del empezar a conocer mi propio canal era a través de mi propia experiencia, ¿sí? Entonces, toda la primera parte o los primeros meses de trabajo con los registros acá, chicos, es ir y mirar adentro, ir y mirar atrás, ¿sí? Claro que he tenido recuerdos de vidas anteriores, pero si te digo honestamente, son recuerdos que me han permitido quizás encontrar el nudito que hacía falta para desbloquear una situación de mi vida presente, ¿no? Yo no utilizo los registros para ir y mirar qué me pasó en todas las vidas anteriores, porque no es necesario, ¿sí? Y creo que en esa búsqueda se puede generar más dolor y sufrimiento y frustración que realmente ayudarnos a vivir nuestra vida acá.
Entonces, sí, claro, los registros me han mostrado porque en algún momento pregunté por una situación muy particular y dije, bueno, esto como que, esto viene como de mucho más atrás, ¿sí? Y son recuerdos muy cortos, además. Son como imágenes fugaces, pum, pum, vienen y van. No es que nos digan, bueno, naciste, y que... No, nos muestran eso que es fundamental para que en este momento la conciencia pueda desbloquear y sanar. Si hubiese un tipo de conexión entre dos almas que vengan de una vida pasada, también en este tipo de consultas se te puede realizar o las has Puedes tenido. preguntar, efectivamente, podemos preguntar si con una persona con la que nos sentimos cercanas hemos sido almas gemelas, llamas gemelas, hemos compartido, tenemos un pasado kármico, pero yo honestamente cuando la gente me hace este tipo de preguntas, yo me río y digo, si sientes una conexión con la persona en este momento, en esta vida, que sientes que resuenas una energía similar a la persona, no te preguntes tanto, seguramente que sí que lo conoces, ¿sí? O sea, para mí el ver nuestra vida presente acá y ver cómo nos sentimos en el momento presente frente a la circunstancia o frente a la persona ya es la respuesta en sí misma de si nos conocemos de vidas anteriores o no, ¿sí? Y es lo que me gusta decir a la gente, sí, seguramente te conoces con la persona, porque es que todas las personas que hacen parte de nuestra familia, que hacen parte de nuestro núcleo cercano, las personas con las que más aprendemos, con las que vivimos emociones más fuertes y también las más complejas, seguro son almas con las que hemos pactado encontrarnos acá y hemos pactado ese aprendizaje, ¿sí? Entonces seguro que venimos de vidas anteriores juntas o juntos, ¿sí? Pero claro, para la curiosidad humana podemos hacer la pregunta. Claro, claro, y sobre todo porque analizamos mucho las cosas, entonces queremos comprender, queremos saber el porqué y entonces nos puede costar a algunos más que a otros esa parte de fluir más y de sentir que es la que tú ofreces, ¿no? Con esta Claro, mirada, de seguir fluyendo con esa conexión porque no se puede describir a nivel lógico, ¿no? No se puede entender. no, no, mira, esto también lo podemos ver en astrología. Si tú te das cuenta, tenemos, bueno, los planetas personales, Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte, ¿no? Que nos hablan de un proceso más del ego individual, ¿no? Lo que yo deseo, mis emociones, mi voluntad. Luego nos vamos a los transpersonales, Júpiter y Saturno. Bueno, la expansión, la abundancia, Saturno, el límite, la regulación de la materia, ¿no? Saturno nos pide objetivos cumplidos en la materia. Y es como ahí, del Sol a Saturno, estamos muy concentrados acá, en lo que tenemos que realizar en esta vida, en quién soy yo, cómo gano mis recursos, cómo si me quiero comprar una casa, qué tipo de compromisos hago, ¿sí? Hacia dónde va mi vida. Y luego te vas a los espirituales, transpersonales y colectivos. Urano, Neptuno y Plutón, ¿sí? Urano es la mente elevada, de hecho es el planeta que rige Acuario, ¿no? Y Urano es la mente elevada. Pero si nos quedamos únicamente en un manejo de la energía uraniana, sabemos tanto con la mente que al final no sabemos nada, porque eso es irnos a un exceso de energía uraniana. Por eso el único movimiento, luego de haber explorado todo el campo de la mente y todo el campo de la comprensión desde la mente, ¿sí? Que esa mente uraniana es genial, es fantástica, pero tiene un límite, no nos queda otra opción que hacer el salto y es movernos a Neptuno. Y Neptuno es el amor incondicional, ¿sí? Neptuno nos conecta con el Akash, Neptuno nos conecta con la unidad, es como el puente canalizador de los planetas, ¿sí? Entonces para mí el salto está ahí, ¿sí? Es cierto, tenemos que pasar por esa capa mental, tenemos que empezar por, ok, ¿quién soy yo y qué hago en este planeta Tierra? ¿Y cómo funciona esto? ¿Sí? Tenemos que pasar por esa reflexión mental. Pero si nos quedamos en la mente, nos vamos a la energía destructora de Urano, nos vamos al exceso radical uraniano. Y entonces nada tiene sentido, todo es un desorden, todo es un caos, ¿sí? La vida no tiene sentido, frialdad, desapego, supresión, ¿sí? Y por eso ahí el salto es, me voy a Neptuno. No te puedes quedar únicamente en la capa uraniana.
Si es claro lo que acabo de decir, porque Sí, totalmente. E imagino que todo el mundo, ¿no? A su vez está procesando la información y con sus propias energías, lo que configure en cada persona, puedo asimilarlo mentalmente, puedo recibirlo de manera sutil o de sensaciones. Y creo que es un cúmulo de tanta energía, que es lo que tú dices, ¿no? A veces nos puede saturar. Pero es verdad, Laura, que Neptuno es el océano. ujú, Es lo ilimitado, de alguna forma se expande de esa forma energética que hace que nos perdamos. Si se lleva al extremo de la profundidad de este Neptuno, ¿no crees que también necesitamos tocar tierra? claro, ¿No? acá en la Tierra, acá como seres encarnados tenemos que hacer el polo a Tierra, ¿sí? Pero Neptuno nos conecta con nuestra propia divinidad, porque cuando la mente uraniana llega al límite, ya no funciona. Tenemos que salir de acá, ¿sí? Y por eso nos vamos al corazón. Y ahí está la clave. Desde el corazón podemos estar anclados en la materia y en lo profundo neptuniano, ¿sí? Desde la mente hay desapego, pero también hay ausencia, digamos, ¿sí? Ausencia de vínculo, ¿sí? Porque esa mente uraniana puede ser muy destructora, como decía antes, ¿sí? Neptuno nos dice, sí, claro, hay que conectar con el corazón, hay que volver al amor. Pero en el momento en el que yo vuelvo al amor, mira, hasta el gesto que hacemos siempre, vuelvo a mí, porque es eso, la mente uraniana quiere comprenderlo todo, pero lo comprende desde afuera, ¿sí? El proceso de Neptuno es un proceso de conexión con el amor que solamente se puede vivir desde adentro mío. Entonces vuelvo a mí, y cuando vuelvo a mí, vuelvo al yo, y vuelvo al acá, y ahí está el anclaje. ¿Sí entiendes? Totalmente, sí, claro, desde Bueno, así lo veo luego, yo, ¿no? A ver. claro. Y está bien que nos ofrezcas esa visión. Justamente me estaba llegando un recuerdo hace unos días y venía mi hermano y me daba un abrazo, ¿no? Y decía, ven aquí. Y nos dimos un abrazo. Y claro, él está más acostumbrado a abrazarnos. Pero yo le dije, si tú me abrazas, que sepas que los abrazos tienen un sentido, porque unimos nuestros chakras y conectamos de alguna forma, ¿no? A Claro, nivel energético hace que nos unamos y desde ahí conectamos. Y claro, eso se quedó ahí pensando y dije, es que es así. Cuando abrazamos a alguien, no solo estamos sintiéndole físicamente, sino que estamos conectando de alma a alma. Me parece muy importante porque esto también es muy neptuniano, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, es la capacidad de reconocernos más allá del el ego, digamos, más allá del disfraz. Y es el vernos desde nuestra esencia divina. Sí, Totalmente. Yo creo que también, creo no, estoy segura, como astróloga igual que tú, que las estrellas tienen su propio sonido y vibración. Por eso conectamos todos, ¿no? sí, Bueno, ya que hemos estado hablando un poco de Neptuno, Mercurio, me gusta mucho la forma en la que tú eres pisciana y esa visión que tienes, ¿no? Que empieza, que también necesitamos que nos recuerden este tipo de visión, ¿no? Porque, bueno, a veces la vida resulta muy pesada, no entendemos muchas cosas, no valoramos otras o no le vemos el sentido, ¿no? Imagino que este tipo de preguntas también te lo harán en ciertas consultas de personas, pues, no sé, que se encuentren muy depresivas, que estén muy estresadas, que intenten buscar una nueva motivación, una nueva inspiración, ¿no? Y ahí está Neptuno que siempre nos lleva a las fuentes de inspiración también para poder, pues, creo que de alguna forma el alma pide expandir la conciencia, ¿no? Y es cuando llega a ese límite y dice, no, ya por aquí no se puede, no sigas con esa misma idea. Es necesario que amplíes la mirada, ¿no? Sobre todo el corazón y que te deje y te muestre otras formas, otras realidades, ¿no, Laura? claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Y en realidad, a mí siempre me gusta decir, y esto también es súper neptuniano y súper pisciano, que en realidad todas las emociones que sentimos
la rabia, la tristeza profunda, la desolación, ¿sí? Todas esas emociones que nos sentimos tan como desconectados, en realidad son una excusa para llegar al amor, porque en esas emociones no podemos vivir, en esas emociones no nos podemos quedar. Yo no conozco a la primera persona y ya me dirás tú si te has estrellado con alguna persona así en la vida, pero yo personalmente no conozco a la primera persona que me haya dicho, yo vine en este mundo a sufrir, a estar mal y eso es lo que voy a hacer. Todas las personas que yo conozco, que sea en la consulta o en mis relaciones, todas estamos buscando exactamente lo mismo, sentirnos amadas, sentirnos feliz, sentirnos en paz. Todos estamos mirando hacia la misma dirección, ¿sí? Entonces, cuando atravesamos crisis tan fuertes como la depresión o como la pérdida de una persona, un duelo, eso es tan fuerte para nuestra naturaleza que es que nos empuja a buscar que hay algo más. No nos podemos quedar ahí, ¿sí? Todo nuestro ser dice, no, acá tiene que haber algo más, ¿sí? Y eso es lo que nos empuja a buscar algo mucho más profundo. Entonces, bendecida sea la crisis, ¿sí? O sea, yo sé que en términos cotidianos y humanos de todos los días, uy, no, no más crisis, por favor. Mucho Como, drama, mucha intensidad. ¿Te has dado cuenta que hemos pasado a Plutón directamente, ¿no? exactamente, es como, no más, me voy a morir literalmente, ¿sí? Sí. Pero es que eso es lo que nos permite evolucionar, Ujú. ¿sí? Y es precisamente, mira, esto es súper interesante lo que acabas de decir, porque en un sentido, podríamos decir un momento, pero ¿por qué Neptuno no está después de Plutón? ¿Sí? Si el amor es el objetivo final, ¿sí? Si el amor es hacia dónde debemos ir. Bueno, ¿por qué? Porque una vez que conocemos ese amor, Plutón es el planeta evolutivo del alma, ¿ok? ¿Cómo hago para siempre volver ahí? Y para eso tengo que meterme con la polaridad contraria, ¿sí? Entonces sí, voy a ir a vivir la crisis, voy a ir a vivir el miedo, voy a ir a vivir la desolación, voy a ir a vivir la tristeza. ¿Pero por qué? Porque todo eso me va a llevar al amor. ¿Pero por qué? Porque ya lo conozco y entonces tengo que volver. Y ahí está el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje final no es estar en un estado de éxtasis y alegría perpetua. El universo no necesita eso. No estamos buscando eso. Estamos buscando un estado muy neutro, finalmente. Entonces tenemos que pasar por todo para generar el equilibrio y la neutralidad. Sí, y acá ya nos meteríamos con lo que va después de Plutón, que es el vacío. Yo creo que en el fondo, hablando a nivel psíquico, cuando destacabas las crisis existenciales que tenemos o esas pérdidas, lo vivimos con intensidad. En nuestro interior es otro mundo completamente a lo que podemos mostrarnos, ¿no? O cómo podemos expresarnos, etcétera. Y ahí está la interpretación que le demos a esa intensidad que tengamos. De ahí se puede producir el miedo, de ahí se puede producir el cambio y la transformación, que es lo que representa Plutón. Exactamente, de hecho, me parece que son los budistas tibetanos que dicen la realidad es neutra. La realidad no es buena ni mala, la realidad es neutra, ¿sí? Que sea buena o mala depende del espectador, quien la vea, quien la interprete. Entonces, sí, la vida, y esto es súper interesante, es un gran ejercicio subjetivo. Y en ese sentido depende de quién lo viva, cómo lo interprete. Y en ese sentido depende de nuestro mundo interno, no el mundo externo, ¿sí? Y ahí es donde nos volvemos creadores de nuestra realidad. Pasamos Porque de la interpretación de la intensidad nuestra a, a conectar con nuestras sombras, nuestros miedos, nuestras inseguridades y la necesidad que tú estás recalcando ahora de ir por encima de todo eso. Es decir, mirar las cosas de manera objetiva. Aquí es un trabajazo. claro, porque esto nos pide un desapego de nuestra propia subjetividad, pero que nunca puede ser una negación de nuestra propia subjetividad. Y acá está el gran
desafío para el ego, ¿sí? Porque vamos a seguir existiendo, no vamos a desaparecer. La iluminación no es evaporarnos en el aire, no es como Luke Skywalker en la última película de Star Wars, que hizo ¡flut! Y se desapareció. No, eso no es. En la vida concreta y material, eso no es iluminarnos, ¿sí? Pero es el poder observarnos con una tal conciencia de nuestra propia subjetividad que podemos ver que nuestra subjetividad está creando una realidad que es completamente subjetiva y a pesar de eso nosotros la miramos desde atrás y no nos creemos esa realidad subjetiva que nuestro ego está generando. Pero no podemos dejar de vivir esa realidad subjetiva. Es como pensar que la vida es como un juego de video. Y hay un personaje, nosotros tenemos el control y, no sé, Mario Bros, que yo jugaba cuando era pequeña. Y tenemos que ir a salvar a la princesa, ¿sí? Y todo ese trabajo de autoconocimiento es darnos cuenta que, yo en realidad soy un personaje en un juego virtual. Es solamente eso es el ego. Jugando, pasando un mundo, con algunos desafíos. Ahora, si yo entiendo que soy ese personaje y digo, bueno, como ya entendí que soy un personaje, entonces ya no juego, pues nos suprimimos toda posibilidad de vivir la experiencia y el aprendizaje. Nos retiramos completamente de la existencia humana y no tiene ningún sentido, porque ya estamos acá. Pero el permitir saber que solamente es un juego, Claro. le quita un peso, un dramatismo, quizás una presión de tengo que hacerlo bien todo el tiempo y si no me muero. Sí, te vas a morir, pero no es real. ¿Sí? Sí, creo que en el fondo se produce alguna trascendencia a nivel de conciencia, ¿no? Eso hace que Exactamente. cambie el estado de las cosas, ¿no? Exactamente, sí, porque el único cambio posible es ese, el único movimiento posible en realidad en nuestro ser es el de la conciencia. Es Ahí el, comienza el renacimiento. ¿Cómo exactamente, se dice en francés? ¿Renacimiento? renaissance. Pues ahí está. Lo dejamos destacado. Si alguna persona que te esté escuchando de repente despierta en ella el querer adentrarse dentro de los registros acásicos o la astrología, bueno, ¿tú qué le aconsejarías bajo tu experiencia de vida? Comenzar por ellos mismos. Sí, tanto la astrología como los registros akáshicos son excelentes herramientas de autoconocimiento, pero si no las traemos a nuestra experiencia humana y la integramos acá, en lo que estamos viviendo, nos quedamos en esa fase uraniana. Solamente teoría, solamente ideas abstractas. Y en realidad no nos sirve para eso, porque la vida acá, en la materia, es muy concreta, no es tan abstracta. ¿Sí? Ujú. Entonces, si quieren empezar, bueno, súper. Yo soy de las que digo que si yo fuera la presidenta del planeta, que no va a pasar, pero todo el mundo estudiaría astrología. ¿Sí? Los astrólogos no existiríamos para hacer consulta, existiríamos para acompañar el aprendizaje, ¿sí? Pero cada quien, y creo que esto es importante, debe responsabilizarse de su propia carta, ¿sí? Entonces, para mí, lo fundamental es empezar por eso. Antes de querer empezar por entenderlo todo para entender qué es lo que está pasando, es, ok, ¿cómo lo vivo yo? ¿Cómo esta carta me ayuda a entender un proceso que está pasando adentro mío? No algo que está afuera, algo con lo que convivo todo el tiempo. Y los registros acá, chicos, igual. ¿Sí? No para querer saber qué me va a pasar mañana o quién fue en una vida pasada, es no, traerlo acá, a la experiencia, a la hora. Me parece que ahí está el gran potencial de estas dos herramientas. Y Laura, para las personas que te estén escuchando que no sepan de astrología y te estén viendo por primera vez, ¿les gustaría saber qué es una carta natal? ¿Puedes explicarnos un poco? Claro, la carta natal, bueno, yo trabajo con astrología occidental y tropical porque sabes que hay diferentes escuelas. Y la forma como calculamos la carta natal es con la hora de nacimiento, la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento. Entonces imagínate que tú naces y solamente para imaginarnos, sales del vientre de mamá y tomas una foto del cielo, de cómo estaban los planetas en ese momento según las constelaciones y cuál era tu horizonte real que será tu ascendente. Y ese mapa con el que venimos
un poquito con el que nacemos debajo del hombro, en realidad es un mapa que nos permite entender el proceso que vinimos a desplegar en esta vida, el proceso de conciencia. ¿Sí? Yo no trabajo con astrología determinista, entonces todo lo que son predicciones y qué va a pasar y el tal vez no me interesa conocerlo. A mí lo que me interesa ver en la carta es el potencial, la oportunidad de la carta, ¿sí? El proceso, cómo sería esa carta bien armonizada e integrada, que para mí es el objetivo final. Que las personas se conozcan a sí mismos, ¿no? Exactamente. Todos somos únicos. Hablando de mapa, me parece una palabra muy destacada de la carta natal, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, ¿qué significa la carta astral? Carta natal, pues es nuestro mapa. Y recuerdo una frase que había leído hace algún tiempo que decía algo así, más o menos, que para estar preparados o generalmente cuando tú deseas un cambio, tienes que estar preparado para que las fichas de tu propio mapa cambien. Sí. Y creo que realmente esto define muy bien la astrología, ¿no? Ese mapa que llevamos con nosotros, como tú has dicho, debajo del brazo, nos acompaña en nuestro camino de vida. Por supuesto. Y el mapa nos muestra también dónde hay zonas de dificultad, de resistencia, dónde se nos dificulta soltar eso que ya conocemos, pero que no nos permite crecer. Muy bien, pues son puntos creo que son muy importantes, ¿no? Para que las personas que no conozcan la astrología pues vean otra visión a través de tus ojos, como nos lo has mostrado. Oye, Laura, y a mí me gustaría saber qué libro recomendarías tú que hayas leído, que te haya inspirado, motivado, te haya gustado y que quieras recomendar. Hay uno que me leí el año pasado ¿Mm? que se llama Iniciación, de Elizabeth Bach, creo, que me encantó. Me pareció una novela hermosísima. Bueno, ella lo cuenta en forma de novela, ¿sí? En forma de ficción, pero te das cuenta que no es ficción al 100%, sino que fue una forma de ponerle forma, sentido, digamos, imagen a una experiencia personal. Y se trata de una mujer, ella misma es un autobiográfico, que vive su vida y siempre le han pasado cosas un poco extrañas, digamos, una sensibilidad bastante abierta también, y luego conoce a una persona y empieza a hacer yoga y empieza a abrir muchísimo más su energía. De hecho, la autora también hizo un libro de yoga energético, creo que se llama, no estoy segura. Bueno, en fin, y acá en esta novela nos cuenta su historia y cómo en un profundo estado de conciencia recuerda su vida anterior en Egipto y cómo en esa vida anterior aprendió, fue iniciada, ¿sí? Fue una privilegiada que fue iniciada en conocimientos espirituales herméticos súper profundos, pero es que la forma como ella lo cuenta y la forma como explica las cosas tan complejas es hermosísima. Sí, entonces me la empecé a leer en francés porque me la recomendó una amiga francesa y me dijo, te la tienes que leer, pensé en ti. Y yo, bueno, me la empecé a leer en francés y me la estaba leyendo y dije, un momento, yo estoy entendiendo, pero me estoy dando cuenta que no estoy entendiendo del todo porque no es mi idioma materno. Entonces me la compré en español y me la tengo que volver y me la volví a empezar a leer en español. Yo iba por la mitad y dije, en un momento, me la tengo que empezar a leer en español. Y volví, me la leí en español, volví y empecé y dije, claro, es que es un libro que no solamente son lo que dicen las palabras, sino la conexión, lo que se siente en el libro. Entonces es una novela que me encantó porque tiene un poquito de todo lo que a mí me gusta. Qué bien, pues ahí queda la recomendación de esta lectura. Para la gente que esté interesada en contactar contigo, que la asesores a través de tus consultas, ¿cómo podemos acudir a ti? Lectures, punto astro, arroba gmail.com. Mi Instagram en español es astroterre.es. Muy bien. Pues ahí queda para las personas que estén interesadas en consultar contigo de forma astrológica o con registros acásicos. Así es. Laura, desde el sentir hemos conectado, ¿sí? Algo nos ha unido a que compartamos algo muy bello. Para mí es un placer tenerte en Mundo Expansivo, compartir contigo
tu mirada a través de las estrellas, de cómo tú las ves, las sientes y cómo aportas al mundo con lo que haces, que es muy bello. Y siento profundamente que tus conocimientos y experiencias valen de mucho, sobre todo para ayudarnos en nuestra vida y acompañarnos, ¿no? Porque a veces los aprendizajes no son fáciles y cuando alguien nos acompaña siempre nos muestra esa luz que necesitamos, así que te agradecemos eso y el que hayas estado aquí con nosotros compartiendo. Muchas gracias a ti, Sara, muchas gracias por la invitación. Yo siempre digo que me considero una persona muy, muy afortunada de poder hablar de esto que me encanta, que me apasiona, ¿sí? De poder dedicarme a esto en mi vida. Considero que me siento muy, muy agradecida con el mundo, con el universo y con todas las personas como tú que me invitan a participar y que generamos red, que para mí es una palabra muy importante en este momento de la humanidad. Darnos cuenta que cual está viviendo su experiencia desde su mundo subjetivo, como hablábamos antes, pero que efectivamente, como tú le dices, acompañados y sabiendo que todos estamos ahí yendo exactamente al mismo lugar por caminos diferentes, es cristianamente mucho más hermoso. Pues muchas gracias, Laura, por estar Y aquí. Sara, muchas gracias. Gracias a todos.